yo sufrí abusos desde los primeros recuerdos hasta los 11 años por parte de mi progenitor, quien en su momento era policía. Y en lugar de cuidarme y protegerme como debe hacer cualquier padre con sus hijos, me compartió con mi tío, vendría a ser, y mi abuelo paterno. Sacarme el peso del silencio, del dolor, de todas las torturas que yo sufrí. El silencio era lo único que me tenía segura hasta ese momento. ¿Quién me protege? ¿Quién protege a las víctimas en este caso? Bienvenidos, buenas tardes. Comenzamos el Noti 24, hoy viernes 3, aquí a las 5 de la tarde como todos los días. En este anticipo, el calvario de Marita, sintetizamos lo que hoy en la Argentina, con mucha fuerza, muchas personas salen a expresar en las distintas plazas y aquí fundamentalmente en el centro de Buenos Aires, en lo que es un nuevo aniversario, el 7º de Ni Una Menos. Los números en la Argentina siguen siendo duros y muy crueles. Pero hoy, hablando con la mamá de Ángeles Rawson, protagonista hace 9 años, esta familia, de la atrocidad que fue la muerte precisamente de Ángeles, nos contaba su mamá Jimena que hay avances y que hay cosas importantes y que hay modificaciones sustanciales en el marco de la sociedad. No es el caso, y tal vez lo de Marita hoy refleja lo que vivimos en grandes momentos de la Argentina y en la actualidad, cuando los abusos y cuando los ataques se dan en el seno de la familia. Porque acá hablamos de un padre, de un tío y de un abuelo. Y en un día tan emblemático y tan fuerte para la sociedad argentina, donde hay tanta, pero tanta violencia de género, la historia de Marita también simboliza lo que se vive en este país. Martín Candalaf con este anticipo. Hola, Martín. ¿Cómo estás, Pablo? Marita es María de los Ángeles y su caso es un ejemplo perfecto de la lucha del Ni Una Menos. Quédense porque les vamos a contar cómo es la vida de una mujer que durante 12 años, desde que tenía 3 años hasta los 15, fue abusada sexualmente por su padre, por su tío y por su abuelo. Los 3, su padre, su tío y su abuelo, la usaban como un objeto sexual. Tenemos la declaración de Marita. ¿Pero por qué les decía que esto funciona como un ejemplo en la lucha del Ni Una Menos? Porque la justicia, en este caso, no logró darle a una Marita, a María de los Ángeles, una respuesta adecuada. La respuesta siempre es a media, la respuesta siempre es poco reparatoria, es poca clara. Quédense para escuchar. Por un lado, el testimonio de María de los Ángeles es aterrador, es realmente, te hiela la sangre cuando vos escuchás lo que cuenta esa mujer ahora, de grande, de lo que le pasó cuando era chica, y además la respuesta de la justicia. Insólita, en serio, quédense. Un departamento para 2 dueños, una estafa de por medio, ¿no? Y Alberto Márcico, el ex ídolo de Ferrocarril Oeste y Boca, en una situación muy compleja, porque ya hay una segunda instancia de la justicia que dice usted va a tener que pagar y hacerse cargo de este delito. El doctor Mariano Yese con este tema, a un paso del juicio. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás, Pablo? Si no me equivoco, vos sos el entendido, es uno de los hombres más queridos de la historia del fútbol en Boca. Muy respetado, sí. Muy respetado. Muy respetado. El Beto Márcico. Bueno, la Cámara de Apelaciones ratificó el procesamiento por estafas reiteradas y ahora va a juicio oral y público. Les voy a contar, porque hay todo un entramado de negocios inmobiliarios donde los denunciantes, entre ellos un ex arquero de Ferro, dicen que prácticamente Márcico le vendió un departamento que ya se lo vendió a otra persona. Márcico, por otro lado, se defiende, dice que no, que en realidad eran operaciones de mutuos hipotecarios. Bueno, ¿quién tiene la razón en esto? Por ahora, la razón la tienen los damnificados. Aquellos que han denunciado por estafa a Márcico, por el que va a ir a juicio oral y público, por lo menos esto es a lo que se encamina la justicia. Vamos a estar con los detalles, vamos a escuchar audios, vamos a escuchar la palabra de las partes y conocer algo más sobre esta presunta estafa que involucra a un ídolo de Boca.
Y un ídolo de la cumbia 420 es Nova, este joven de 25 años que hoy lamentablemente murió después de un accidente con su propia moto, después de una situación muy compleja. En las últimas horas ya se presumía que podía estar con una muerte cerebral y finalmente hoy murió en horas del mediodía. Una situación que conmueve a sus fans, muchos. Salud se había complicado aún más todavía desde las últimas 24 horas y finalmente hoy a las 13. Sus fans un terrenito para poder armar una casa que lamentablemente nunca va a poder habitar. En minuto ¿de quién? De Rodrigo Bueno. Una menos en la Argentina, una historia cruel y que sintetiza no lo que pasaba, lamentablemente lo que pasa. Algunos creen que en forma más atenuada, yo no lo creo, pero con más derechos y con una sociedad que por lo menos en algunos aspectos va madurando y va cambiando la cabeza. Fundamentalmente nosotros que fuimos criados dentro de conceptos de extremo machismo y hoy todos convivimos y nos relacionamos de otro modo. Pero la historia brutal de Marita, vos nombrabas al padre, al abuelo y al tío como protagonistas de esta atrocidad, de esta historia brutal que cuenta ya Martín. Y en este día tan importante que vos mencionabas, Paulo, donde se recuerda Ni Una Menos, elegimos esta historia porque de alguna manera resume lo que es la lucha de una mujer que es abusada sexualmente y peor aún, que es abusada sexualmente cuando era chica, cuando era menor de edad, cuando tenía entre 3 y 15 años, 3 y 15 años, las edades son tremendas, de los 3 a los 15 años, que luego de muchos años busca justicia y la justicia por un lado le da la vuelta a la cara, después trata de repararlo de alguna manera. En un ratito le vamos a contar el fallo de la justicia de este caso, de esta historia que hemos dado en llamar Mi familia, mis abusadores. ¿Y por qué? Porque a Marita, a María de los Ángeles, como vos decís, Paulo, la abusaron el padre, el tío y el abuelo. Y quiero que mires bien esta foto. Esta foto es de la infancia de María de los Ángeles Tobio, que hoy vive en Mar del Plata, tiene 36 años. 36 tiene hoy. Exactamente, es una mujer activa, que trabaja. Esta es una foto de cuando ella era chico. Mirá, cuando ella era chica, mirá, este es Fidel. ¿El padre? El abuelo. El abuelo. Este es el abuelo. Una foto familiar de las tantas que podemos tener. Ahora, fíjate cómo estaba María de los Ángeles en esa foto. Estaba como llorando y agarrándose la cara. Claro, en ese momento ella no se animaba a contar lo que estaba sufriendo. Pero las fotos, como te acordás de la película El secreto de sus ojos. Bueno, las fotos muchas veces, vistas en retrospectiva y a la luz de los hechos de que esta mujer había denunciado que en este momento estaba siendo abusada sexualmente, esta foto cobra un valor muy importante. Impresionante, ¿eh? Pero mencionábamos recién que Marita vivía con su madre y tenía mucho contacto con 3 hombres. 3 hombres que eran su papá, su tío y su abuelo. Y acá nos metemos directamente en la historia de María de los Ángeles. ¿Quiénes son el papá, el tío y el abuelo? El tío, que ya falleció, Guillermo Tobio. El abuelo, que ya falleció, acá los tenés, mirá. Guillermo Aníbal Tobio, el tío. Siniestros. Fidel Waldemar Tobio, el abuelo. Además todos por ejemplo, todos, sí. Del padre, mismo, hijo, todos Tobio. Todos Tobio, no es que hay una mezcla. Guillermo Aníbal Tobio, Fidel Waldemar Tobio y, el más importante de todos, Juan Carlos Fidel Tobio, el padre de María de los Ángeles. Entre los 3 la usaron como un objeto sexual. Entre los 3 durante 12 años la utilizaron como si fuese un objeto. Los 3 la usaron sexualmente. Y nos vamos a meter de lleno en el relato de María de los Ángeles, porque podemos acceder a ese documento para poder entender qué era lo que vivía esta chica. Y después nos situás en fechas. En fechas, porque vos planteás de 3 a 15 abusada. Ahora tiene 36, hoy así que esto fue hace más de 20 años. Todas estas historias que no terminan nunca para la víctima y para la justicia, ¿no? Entre la década del 80 y principios del 90. Y ahora van a ver por qué María de los Ángeles recién denuncia ahora. Pero lo cierto es que ahora María de los Ángeles se presenta en la Comisaría de la Mujer, denuncia a los 36 años y cuenta lo que vivió cuando ella era chica. ¿Nos metemos en el relato, Paulo? Por favor, el relato de Marita. Atención con esta historia tan cruel, porque ya con nombrar abuelo, padre y tío... todo, ¿eh? Es escabroso. Pobre mujer. Pero esto es aún peor, porque dice...
Cuando nos mudamos, se descontroló todo. Ellos vivían todos juntos, en un momento se terminan mudando. Juan Carlos, ella nunca lo menciona como papá, claro, ni Juan como Carlos. padre, le dice Juan Carlos, que es el padre. me encerraba en la habitación, en el baño o donde sea y me hacía que lo tocara y le hiciera sexo oral. Yo repito siempre la edad, entre 3 y 15 años. 12 años de este calvario. 12 años. Dice después, en el resto del testimonio, María de los Ángeles, con el tiempo, Juan Carlos empezó a penetrarme. El padre. El padre. El ni padre. más ni menos que el padre. padre. Fidel, ¿quién era Fidel? El abuelo. El abuelo. Fíjate lo demencial de todo esto. Qué familia de enfermos. Juan Carlos Tobio, el padre, El padre. policía de la provincia de Buenos Aires, policía de la bonaerense, que participó en la maldita policía, ¿se acuerdan de la época de los principios de los 90? Dice sobre su abuelo, Fidel empezó a agarrarme como a una bebé, estamos hablando de una nena que en ese momento tenía entre 3 y 5 años, Claro, exacto. a darme besos en la boca, metiéndome la lengua y además me tocaba. Vieron que muchas personas tienen la habitualidad de a los bebés darle besos en la boca. Sí, a mí me parece sí, absolutamente desagradable Sí. y me parece pésimo. Pero algunos lo hacen. Este hombre, Sí, con otra intención. con otra ¿no? intención, porque además le metían la lengua a un bebé, a una nena chiquita. Un viejo y esto, asqueroso. y esto Perdón, es tan solo el principio, el inicio del relato de María de los Ángeles, que lo tenemos completo. Eso que está ahí abajo, ¿ves ese documento? Sí. Bueno, ese es el documento de donde extrajimos. Esto es el documento oficial. Imagínense una nena desde los 3 años con un padre y un abuelo de esta calaña, ¿no? Hablamos de padre, hablamos de abuelo y también habíamos mencionado al tío. Dice, Sí. después estaba Guillermo. Él también me practicaba sexo oral, dice María de los Ángeles. Y lo peor de todo es que muchos de estos abusos que los hacía de a uno, por ejemplo, Fidel, el abuelo, el padre andaba rondando y conocía la situación. Entre los tres... o sea, sabían entre ellos. Entre los tres sabían lo que estaban haciendo. había No una es algo que ellos lo complicidad. tenían, exactamente, no es algo que ellos lo tenían escondido Sí, sí, o que sí. uno lo hacía sin conocimiento del otro. A la única que no le decían nada era la madre de María de los Ángeles y también a los hermanos. Inclusive a María de los Ángeles le decían siempre, no digas nada porque si no tu mamá y tus hermanos se van a morir. Y claro, la amenaza del padre Vivía, de Juan claro. Carlos Tobio era muy real porque era policía de la provincia de Buenos Aires, es decir, portaba un arma. Estamos hablando de un hombre que estaba dentro de su casa armado y le decía a su hija Sí. que si hablaba de los abusos, de las violaciones, iba a terminar matando a la madre. Además, esto hace 33 años. Hace atrás, 33 no años. hoy, donde todo es distinto. Exactamente. Acá estamos viendo. Estas más son fotos algunas de las imágenes esta exactamente, familia, exactamente de los Pero acusados. das un dato importante, porque había una complicidad entre el abuelo, el padre de Marita y el tío. Y el tío, Todos sabían exactamente, de todo. Los tres. Y esperen, ahora les cuento lo que hizo la justicia con todo esto, ¿eh? Porque a medida que vamos avanzando uno empieza a enojarse, a decir, che, los están buscando estas Sí, o ¿cómo personas, existe cómo es la esto, no? situación, digo, ¿qué está pasando con esto? Quédense y esperen a ver lo que hizo la justicia, ahora se los contamos con documentos. Bueno, ahora el tío. El tío nuevamente. Me acuerdo, dice María de los Ángeles, que cuando estuve al cuidado de Guillermo, de pronto me sentía mal. Me acostaba a dormir mareada y cuando me despertaba estaba desorientada y desnuda en la cama. ¿Qué podemos inferir de esta declaración, de este párrafo de la declaración? Que le daba algo, Que evidentemente le claro. daban algo para drogarla y para abusarla sexualmente a Marita. Mirá, fíjate, estos son algunos de los dibujos que hacía Marita. No hace falta que... Mirá ese dibujo, Pablo, Sí, no hace sí, falta sí, que sí, sí. hagamos mucha mención. Exacto. Los dibujos son claramente de una nena y que son tienen una connotación para sexual importante. Para la psicología determinantes, ¿no? Determinante. Fíjate que todos tienen el miembro masculino Claro. muy desarrollado en los Exacto. dibujitos, ¿no? Exacto. Pero lo cierto es que María de los Ángeles sigue contando y en una parte de la declaración cuenta que su padre la hizo arrodillar adelante de ella, que le ponía el arma descargada, pero le ponía el arma reglamentaria en la sien y la obligaba a practicarle sexo oral. Eso es lo que cuenta María de los Ángeles de lo que hicieron. Y ahora les vamos a explicar por qué María de los Ángeles tardó tanto tiempo Claro. en hacer la denuncia, aunque con un padre policía y armado uno Sí, puede entender y por qué rodeada tardó. de un abuelo, un tío, todo un contexto muy particular. ¿no? Exactamente. Dice María de los Ángeles,
Guillermo me hizo esas cosas hasta los 8 años. Mirá el recuerdo que tiene. Claro. Juan Carlos, el padre, hasta los 11 años. Y Fidel, el abuelo, dejó de hacerlo antes de los 11 años. Es decir, todos la abusaron sexualmente hasta que empezó a generar su madurez sexual, hasta que empezó a desarrollarse. Ahí aparentemente dejó de tener interés para estos hombres que a esa bebé, a esa nena, a esa niña, la trataban como un objeto sexual, ni más ni menos. Eso es lo que vivió María de los Ángeles durante muchos años. Inclusive... Tremenda historia, tremenda. La historia es tremenda. Yo no puedo evaluar lo de la coincidencia de los tres y el hecho que había como un pacto entre los tres. Un porque pacto puede haber clarísimo. un degenerado de esto dentro del núcleo. Digamos que también, hoy lo hablaba con Jimena, con la mamá de Ángeles, muchísimos ataques se dan en el seno de las familias. Sí. O sea, no siempre busquemos a los de afuera. Jimena tuvo la desgracia que le apareció esa basura de Mangieri en el medio, el portero de mucha confianza del edificio. Pero en algún momento se apuntó hacia la pareja, que hoy sigue siendo... Sergio Patosky. A Sergio sigue siendo su pareja y hoy también nos cruzamos algún saludo. Se lo acusaba a él. Y algunos dicen, pero ¿cómo algunos dicen padrastro, ¿no? O cómo el papá, el marido de Jimena. Sí. Bueno, lamentablemente siempre hay que sospechar, nos dice la justicia, de lo que pasa en las casas, de lo que pasa en las familias. Sí. Porque hay mucho, y no todo, La por supuesto mayoría, que la regla es otra, ¿eh? La mayoría de la gente es decente, pero hay mucho abuelito, mucho tío, Es que los abusos mucho muchas padrino. veces se dan en el seno familiar. Exacto. Son intramuros. Ahora, les contábamos recién lo que María de los Ángeles explicó y relató. Ahora nos venimos 20 años más adelante, año 2021. Digamos una cosa, Martín querido, que vamos a hablar con Marita, que forma parte hoy de una de las marchas en el país, ni una menos, que es en Mar del Plata, aquí en la provincia de Buenos Aires, protagonista de esta historia tan brutal. Exactamente. Tan brutal. Lo cierto es que María de los Ángeles, ahí la tenemos, si nos está escuchando, que ya la vamos a estamos estar viendo, con ella, y ahora quiero contar lo que decidió la justicia antes de darle paso a ella, se los cruzó. Claro. O se cruzó por lo menos al padre. Y le pudo decir en la cara, no me olvido lo que me hicieron vos, por el papá, el tío y el abuelo. Una María de los Ángeles que cuando era chica y sufría los abusos sexuales por parte de su papá, de su tío y de su abuelo, repetía una frase que es realmente desgarradora. Ella lo que decía para sus adentros, claro, pero ahora lo rememora siendo grande, siendo una adulta, decía, Diosito, llévame. Claro, pedía morir. morirse. Claro. Pedía a Dios que se la lleve porque ya no soportaba más lo que estaba viviendo. Bueno, bien, María de los Ángeles, a los 36 años, decide hacer la denuncia. ¿Y por qué decide hacer la denuncia? Porque su padre, Juan Carlos, primero había intentado mudarse con ella porque se había quedado sin departamento, una casa. Pero lo más importante es que descubre María de los Ángeles que su padre, Juan Carlos, había empezado a tener un contacto telefónico ¿con quién? Ahora, en el año 2021. No me digas. Con la hija de María de los Ángeles. Con la hija de Marita, con su nieta. Inclusive le decía a la nieta, si tu mamá no te deja venir a verme, vení igual. Y ahí es cuando María de los Ángeles hace la denuncia. Claro. Apenas hace la denuncia, 3 semanas después, el fiscal de la causa decide archivarla. ¿Por qué? Por prescripción. Y el juez de la causa avala esa decisión. ¿Por qué? Los dos dijeron, prescribieron. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo, no tenemos tiempo para trabajar, siempre, ya pasó, siempre es más fácil. Exacto. Siempre es más fácil, exactamente. Pero, junto a su abogado María de los Ángeles, presenta un recurso, va a una instancia superior y la instancia superior dice... No, momentito. Abramos esto. Momentito. Abramos esto, investiguémoslo a fondo y hagamos un juicio. Y acá donde planteo la polémica, y ya para darle paso a María de los Ángeles. La justicia dice, planteemos un caso, reabramos el caso, investiguemos todo lo que pasó, de punta a punta, claro. De punta a punta, contra Juan Carlos, porque Guillermo y Fidel, el tío y el abuelo, ya están fallecidos. Los dos murieron. Pero Juan Carlos hoy solo está vivo. El padre. Revisemos todo lo que pasó, investiguemos en un juicio por la verdad de la víctima. ¿Qué significa esto? Que van a investigar efectivamente todo. Pero si lo encuentran culpable a este hombre, a Juan Carlos Tobio, no le corresponde ninguna pena.
Es una situación muy extraña, ¿Pero por qué? casi inédita. ¿Por el paso del tiempo? Los jueces lo que dicen es vamos a hacer el juicio para que la víctima sepa su verdad, ya la sabe la víctima, para que todos conozcamos la verdad de lo que pasó. Pero no hay pena. Pero no hay pena porque está prescripto. Ahora María de los Ángeles está luchando para que ese juicio se haga, pero si se lo encuentra culpable a Juan Carlos Tobio, se lo condene como corresponde. No simplemente para conocer la verdad. Exacto. No simplemente para reparar a la víctima y, como dice María de los Ángeles, darle una palmadita y decirle, señor, usted es culpable, pero vaya a su casa, sino que reciba una pena como corresponde. Qué historia de vida tan bestial, ¿no? Y la protagonista es Marita, que está con Adrián Mauchi en Mar del Plata. Ni una menos, hoy, séptima marcha. Hola, Adrián, bienvenido. Buenas tardes, Paulo, Martín, equipo. Sí, realmente, bueno, después de 2 años nuevamente aquí en Mar del Plata, que también está dentro del ranking de los 5 municipios con más femicidios, con más casos. Desde el 2015 hasta la fecha, 36 femicidios en Mar del Plata, 217 casos graves también de violencia de género. Y estamos aquí con Marita. Marita que pide justicia activa, ¿no? Y mucho apoyo de todas las mujeres, las diferentes organizaciones que están aquí en el Monumento a San Martín, a minutos de comenzar con esta marcha, esta movilización. Y ya nos está escuchando, Marita, así que primero gracias por acercarte. Y de alguna manera creo que hay mucha gente que gracias a vos, muchas mujeres que se animaron. Así que de alguna manera agradecerte, ¿no? Como hombre, como papá de 2 nenas, por ayudar a que otras víctimas se animen a contar lo que pasa. Y ya te está escuchando Marita, Paulo, Martín. Bueno, muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Marita, gracias un gusto, por el espacio. Estuve escuchando todo el desarrollo de mi causa. Sí. La verdad que fue muy fuerte escuchar de nuevo lo mismo, que quizás a veces lo digo, y la revictimización que eso conlleva, ¿no? Desde hace 1 año y medio que vengo con esta lucha, tratando de que se escuche mi voz, tratando de que siga la causa como corresponde, que por derecho nos corresponde a todos los sobrevivientes de ASI. Digo Marita, sobreviviente porque nosotros las víctimas de abuso sexual contra... Sos una sobreviviente, además. Yo escuchaba acá el relato de Martín Candalaf, Exacto. El calvario, y vos una nena que empezó con esto a los 3, y esta última historia de tu hija, que ahora la vas a contar, donde tuviste que tratar de poner un límite. Contanos, a ver. No, en principio desde los primeros recuerdos. Yo relato los primeros recuerdos a la edad de 2 o 3 años. Los más fuertes, los recuerdos más fuertes eran a los 3 años ya más precisos. Mira. Pero en realidad los abusos seguramente fueron desde antes, hasta la edad de casi 12 años. Yo rompo el silencio, no fue por decisión propia, sino por el mismo miedo de que mi hija sea una víctima más de Juan Carlos Fidel Tobio, mi progenitor, quien se puso en contacto con ella, con quien yo había roto el vínculo desde el 2017 y le prohibí acercarse a mis hijas, a mi casa y a mí. Claro. Bueno, en el 2021, en enero, los primeros días, Marita, repasémoslo. Él vuelve a retomar contacto con ella. Claro, repasémoslo, porque el único que queda vivo de tus 3 abusadores es tu padre, y tu padre intenta tomar contacto con tu hija. Repetir tal vez la historia de tu abuelo con vos. Perdóname que te lo diga así, ¿no? Pero yo sabés que hay 2 cosas de la historia que contó acá Martín que no puedo realmente interpretar, porque digo, no se puede ser tan bajo, ¿no? El hecho de que tu padre, perdón que diga, padre, busque a tu hija y vos entres en una situación de terror, y que tu padre, tu abuelo y tu tío hayan sido cómplices de este abuso, ¿viste? Y vos no habrás como decís mi progenitor, y yo te entiendo, y veíamos cuando decías Juan Carlos, y ni siquiera, porque la palabra padre es otra cosa, pero que los 3 sabían lo que estaban haciendo y mantenían esa complicidad tan perversa, ¿no? Mirá, yo a la edad de 12 años, cuando mi tío Guillermo estaba muriendo de cáncer, en su lecho de muerte, de alguna forma, ¿no? Por así decirlo, lo fuimos a despedir al hospital, porque mi mamá de alguna forma nos llevó para que no nos arrepintamos en el día de mañana. Yo no quería ir, fui igual, y sentí que si hubiera sido por Guillermo era de despedida una vez más, porque lo primero que hizo fue saludarme con un beso en la mitad de la boca y de decirme mi princesita, que eran palabras claves que usaba él al momento de abusarme. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Contanos, y mi abuelo Fidel también quiso repetir los abusos cuando yo tenía 15 años. Pero qué tremendo, qué tremendo. Y además, ¿cómo defenderte? ¿Alguna vez intentaste contarle, aunque sea por lo bajo, algo a tu mamá, que no se daba cuenta de lo que pasaba dentro de la casa? ¿Vos con quién vivías? ¿Con tu mamá y tu papá? ¿O tu abuelo estaba metido ahí también?
Mira, yo vivía en su momento con mi mamá, quien se casó con Juan Carlos Fidel Tobio cuando mi mamá tenía 15 años. Estaba embarazada de otro sujeto, pero quien obviamente, como lo que estamos acá, la mayoría de las mujeres, por violencia bicameral también, que es algo que no se habla mucho acá en Argentina, se naturaliza mucho esos tipos de violencia económica, ideológica, cuando la parte progenitora no se hace cargo de sus hijos. Más allá de eso, mi mamá con 15 años se encontró sola en ese entonces, recordemos que era totalmente machista. 33 años la cultura atrás. acá en Mar del Plata, la sociedad. Obvio. Mi mamá tenía 15 y él tenía 28 años. Y le ofreció, sin ser su novio ni nada, casarse con ella para poder ayudarla, porque si no, imagínate que le iban a cosificar la misma sociedad de alguna forma. Bueno, mi mamá se casa, ahí empezaron todos los terrores y toda la violencia intrafamiliar. Claro. Nosotros sufrimos todo tipo de tortura con mis hermanos, todo esto que vos ya desarrollaste hace un rato muy bien. Y cuando yo rompo el silencio, que quiero recalcar, lo rompo por miedo a que mi hija sea una víctima más de Juan Carlos. Y salí a las calles porque no tenía botón antipánico, porque solamente me dieron una restricción de acercamiento, porque no tenía abogado, un patrocinio gratuito, salvo cuando conocí a César Raúl Sivo, que fue el único que me abrió las puertas y me dio el acceso a la justicia de alguna forma. Claro. Y gracias a él hoy puedo hablar acá y decir, de alguna forma se abrió las puertas a que yo pueda decir la verdad. Pero llevar esto a un juicio por la verdad me parece una falta de respeto. Pero total. A todos los sobrevivientes, a todas las víctimas de abuso sexual contra la infancia. Porque yo no rompí el silencio por decisión mía, sino fue por el mismo miedo. Y hoy me encuentro sin botón antipánico. Sí, hoy sin botón antipánico. Me exigen una restricción de acercamiento y una amenaza directa de él para darme la restricción de acercamiento. Y no me dan el botón antipánico, que sería lo que alertaría a que él se me acerque. Un hombre que fue de la fuerza, porque ha sido policía. Dos cosas que te quiero decir, y te voy a dejar también para que hables con Martín, que contó tu historia, y con mis compañeros. Te noto muy fuerte, te noto una mujer firme, a pesar de todo lo que pasó, y dándole visibilidad a un caso tan propio de una familia, por más que haya sido un desastre, pero lamentablemente comparten sangre, guste o no guste. Y además creo que lo de tu hija, como decís vos, fue el punto determinante. De no haber pasado lo de tu hija, donde tu padre tal vez quería repetir la historia ahora en condición de abuelo, ¿vos podrías haber hablado o te quedabas con esa situación que mortificó tu vida tal vez mucho tiempo más o no era el momento? ¿Fue por tu hija o algo más venía sonando en vos? La verdad que mucho no se habla de los delitos sexuales. Entonces algo que uno no trata de tapar y no hacerse cargo, no hablar y no recordar. Yo me sentía que yo hablaba, me iban a discriminar o que me iban a mirar o que me iban a cuestionar por hablar después de tantos años. Jamás me imaginé romper el silencio. Cuando traté de hablar de alguna forma cuando era niña, no fui escuchada por el sistema porque el sistema no estaba quizás preparado para eso. Hoy hay un trabajo más extenso en lo que es ESI, educación sexual integral, en lo que es abuso sexual contra las infancias, y hay muchos tratamientos en lo que es niñez, ¿no? Sí, y otra cosa, más te sumo, leyes y demás. Otra cosa, Marita, vos contabas la historia de tu mamá, embarazada a los 15 y sin nada, en esa sociedad tan machista, y vos contás tu historia a los 36, donde ustedes hoy las mujeres dieron pasos agigantados y son fieras y se defienden y muestran los dientes con mucha rapidez. Hoy no vamos a encontrar casos como tan dramáticos como el que vivió tu mamá, por ejemplo. ¿No? Hay como una evolución muy fuerte por parte de todas ustedes. Exacto. Mira, mi mamá es la única que me salvó de Juan Carlos, sin darse cuenta y sin saber, te lo digo con un nudo en la garganta, sin saber lo que a mí me estaba pasando, nos salvó. Y me salvó la vida porque yo me quería morir todos los días encerrada en el baño. Pedía a Dios que me lleve, pero también quería terminar con mi vida. Pero ¿sabes por qué no terminé con mi vida? Porque yo sabía que era un pecado de alguna forma y que si yo pecaba quizás iba a sufrir más. Mira. No sé por qué pensaba eso, porque Juan Carlos de alguna forma nos sometía también ideológicamente. Claro. Él decía que había que honrar al padre y respetarlo. Él, si no tenía la gorra bajo el brazo y no nos amenazaba con un arma, lo hacía con la Biblia. Y se encargaba de que venga gente a enseñarnos la palabra de Dios. Entonces yo le decía a Dios,
¿por qué no me salvaba? ¿Por qué no me sacaba de ahí? Claro, ¿Cómo un sobreviví? No manipulador sé, al día de hoy total. estoy acá Un en pie de manipulador. lucha sin darme cuenta. En todos los sentidos, digo, María, Exacto. es impresionante lo que contás. Ahora, quería preguntarte qué sensaciones tuviste vos, ahora ya de grande, en dos momentos particulares. El primero cuando el fiscal de instrucción y el juez de garantía dicen, bueno, esta causa está prescripta y ya está, se terminó. Y después cuando vos lográs revertir ese fallo, Impotencia. pero la justicia lo que dice es, bueno, está bien, vamos a hacer un juicio, pero si en ese juicio resulta culpable, no lo vamos a condenar, se va a ir a la casa como si nada. La justicia no, el Poder Judicial. Y el derecho es un derecho crítico, el derecho penal, nosotros tenemos que estar para interpretarlos, tanto los estudiantes como los futuros juristas, como los juristas actuales. Quizás hay una interpretación de las leyes en cierto momento, en cierto lugar, pero tenemos que tener en cuenta que el contexto histórico va cambiando con el transcurso del tiempo. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Quizás una vez me dijeron, vos no vas a salvar el mundo porque quería no compartir la mesa con un violador. Y yo le dije, yo no voy a salvar el mundo, pero sí voy a cambiar mi realidad actual. Te vas a Y salvar vos. quizás cambie la de otra persona, Obvio, ¿verdad? obvio. Quizás esto es un granito de arena para las futuras infancias, porque yo creo que, mira, la mayoría de la gente, vos tenés algún conocido, de 5 conocidos, alguno sufrió abuso sexual contra su Mucha infancia. gente, sí, mucha gente. Entonces, de cada 1000 casos, solamente uno lleva a juicio a condena y Argentina lidera la primera causa de suicidios, la causa es abuso sexual contra las infancias. Entonces, debemos poner en agenda las infancias, no solamente las actuales, sino que las anteriores también, porque mi infancia fue totalmente vulnerada, torturada. A mí me quemaron la cara con una plancha, Juan Carlos. Me Mirá. me mató el conejo que yo tenía. Me lo hizo comer en estofado y me preguntó que adivinara qué tipo de carne era, junto con mis hermanos, cuando estábamos comiendo. Es una tortura, a lo que Mati. empezamos a llorar y a vomitar. A ver, con todos esos elementos. Eso es tortura. Con todos esos Entonces, elementos. estos delitos no prescriben. Exacto. No, obvio. Con todos esos elementos, Exacto. digo, no hay posibilidades Por de favor. llevar por lo menos al que queda con vida, Al padre. no, que es tu papá, digo, a una cárcel o a una medida restrictiva, digo, no hay posibilidades de llevarlo a juicio. Sí, ¿Qué sí, te han sí, dicho? porque hay Porque jurisprudencia, la ya en prescripción Chaco se ha ya tenemos casos renombrados. La prescripción, viste que a partir de la ley Piazza ampliada, tiene otro volumen. Digo, acá estás denunciando delitos muy fuertes, con una pena de expectativa muy grande y reiterado el delito. Y en infancia. Y en infancia, El delito exacto. de abuso sexual contra las infancias es uno de los más Exacto. de lo más graves que hay en el mundo. Exacto. En el mundo. Exacto. Entonces, Argentina tiene que dar el ejemplo y defender a las niñeces. Ah, Marita, Sí, sí. yo sabes que quiero preguntarte, la verdad que uno que hace policiales hace 20 años, pocas veces hemos escuchado estos casos. Porque yo he escuchado casos... Tan rotundos. Padre, perdón, por Sí, si alguna no. persona se suma, Marita está No, pero- narrando hoy la defensa de lo que es un caso donde Pero su padre, su narrarlo. abuelo y su Y la tío eran cantidad de 3 casos violadores. no a esta sabemos. altura de su vida. Sí. Porque yo lo que he visto siempre es en un expediente contado por algún familiar de una víctima y en algunos casos en donde la víctima, siendo menor, termina o muerta o suicidada. Entonces lo que te quiero preguntar, Marita, es ¿cómo recompusiste tu vida particular y tu vida sentimental también? En todo lo que involucra una relación sentimental, ¿no? No, mira, eso no está compuesto. La verdad que no, es un trabajo diario. Yo la única manera que encontré de sobrevivir fue ser madre, a los 17 años. Ah, mirá. Mira. Por decisión propia fui madre y empecé a hacer mi vida día a día sobreviviendo. Mi único proyecto a futuro ahora es que se reconozca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, Exacto, que se respete la voz de las víctimas. exacto. Marita, te Y quiero llevar... transformo el dolor en lucha de alguna forma sin darme Obvio. cuenta. Quiero volver a la historia, dejando de lado la parte jurídica que es importante, pero es realmente conmovedor lo que te pasó a vos. ¿Cuándo empieza lo de tu hija? ¿Qué edad tenía tu hija? Pues sí, a mí hay una bisagra, una tabla de salvación que fue mi hija que yo la quise tener y la tuve a los 17 años. ¿Cuándo empieza tu padre a tomar ese tipo de conductas con tu hija? De querer seducirla o cooptarla. No, él siempre trató. Él siempre trató, nomás que yo siempre le puse un freno desde el año 2017, que logré romper el vínculo de alguna forma y por segunda vez en realidad, porque la primera fue a los 11 años que él se fue a Buenos Aires, la segunda vez que lo confronté
fue en el 2017. Porque quería ir a vivir a mi casa. A tu con casa, mis hijas. claro. Entonces, en un momento que quedamos solas, porque él siempre me hablaba de esto delante de la mujer. Entonces, un día fue a mi casa, yo estaba sola y le dije, mira, discúlpame, no estaban mis hijas. Dije, acá o me mata o logro romper esto, ¿no? Que no Claro. venga más. Y le dije, yo me acuerdo de todo lo que me hacías vos, el abuelo y el tío, y no quiero que vivas con nosotras, no te quiero más en mi casa, no quiero tener más contacto con vos. Entonces me dice, yo no me acuerdo de nada, no sé de qué me hablás, quizás es por cuando me dieron el tiro, porque tomaba pastilla. Eso fue en el año 87, que le dieron un tiro en servicio. Claro. Ya para el año 97 ya no trabajaba más en la policía y sin embargo él seguía abusando y torturándome a mí. Así que, más allá de eso, le dije, no quiero hablar más del tema porque me da asco, me da vergüenza. No quiero que se entere nadie, pero no quiero que vengas más. Bueno, quedó. Al otro día, estaban mis hijas, viene a mi casa. Yo lo atiendo en la puerta, no quería que pase. Que pase, claro. Y me acuerdo que me dice, claro, mis hijas lo miraron, ¿viste? Como pensaron que venía un día a visitar. Y me dice, pensé lo que me dijiste ayer y bueno, si querés andar a denunciar, total, no tenés pruebas, yo no me acuerdo de nada y prescribió. Yo no entendía de qué me hablaba en Claro. ese momento, ¿me entendés? Apenas estaba terminando el secundario. Entonces... le dije, no sé, no quiero hablar más. Le dije, ¿qué denuncia me hablas? Andate, no vengas más. Y quedó ahí. Y en enero del 2021 me dice mi hija, hablé con el abuelo, a quien ella entendía, era su abuelo y no entendía por qué Claro. yo no quería tener más relación y contacto con él. Claro. Y entonces me muestra los audios porque ella le puso hola Abu y él empezó a mandar invitaciones, audios, diciéndole que él pasaba todos los días por casa, que él se enteraba de todo, que él sabía todo. Que vaya cuando quiera, si yo no la dejaba que vaya igual a comer unas pizzas que había hecho un horno de barro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo escucho estos audios, me encienden las alarmas, me lleva a mi infancia esas palabras exactas, yo Obvio. me entero de todo, yo sé todo. Ah, Entonces dije, no, tengo que hablar, tengo que contarlo. Le conté a una amiga a quien yo ya le había contado algo porque vio una situación rara con Juan Carlos en 2017. Entonces yo le cuento, le termino confesando en realidad algo lo que ella pasaba. se imaginó. Exacto. Claro, porque me vio lo nerviosa que estaba y como él vino a avasallarme de alguna forma. Entonces cuando le cuento esto me dice, no, María, dice, vas a tener que denunciarlo, porque si le pasa lo mismo a tu hija, ¿qué vas a hacer? Por favor, Y claro. tenía razón. Y te hizo entonces- ver eso. ¿Vos cuántas hijas tenés? ¿Todas mujeres? Claro, Claro. ¿Y todas mujeres. todas somos, mujeres. sí. ¿Y tus hermanos cómo vivieron? Y encima solas en mi casa. A partir de eso, y mujeres. a partir de eso, mis hermanos, que son los dos policías actualmente, Ah, me pusieron cámaras en mi casa, me acompañan, me monitorean. Es ridículo, pero son los únicos que me pueden proteger de alguna forma porque en sí no tengo botón antipánico. sí, es una vergüenza. A mí no me ¿eh? ampara nadie. No hay perimetral. Gracias Es una a César vergüenza. ¿No le han Sigo, que dictado está una defendiendo perimetral a mi este causa, hombre? Porque si no, ¿Tiene? tampoco. Perimetral tiene, pero... Sí, pero duró 6 meses la perimetral. Claro, Si la yo renovaron. quiero, no, ¿Y duró dónde 6 está meses. Si yo dónde la quiero está María? renovar, me piden y me exigen de que él me haya amenazado. ¿Dónde está? ¿Sabés si está en Mar del Plata, si se fue? O está ¿Tenés en Buenos idea? ¿O Aires. está en Buenos Aires? ¿Cómo? Si sabés dónde está. ¿Dónde está él ahora? ¿Dónde ¿Sabe está él? Ah, ¿Dónde no, vive? por lo que sé, hizo el cambio de domicilio a Villa Regina. Ah. Pero no sé. Marita, uno cuando pasa todo No sé esto, más nada. porque la verdad que es conmovedor tu relato, la fuerza que tenés, la defensa de tus hijas, lo que te tocó vivir. Cuando uno pasa por esto, porque yo vuelvo a insistir, hay un vínculo que no lo buscamos en nuestra familia cuando pasan este tipo de cosas. ¿Qué se siente? Asco, odio, por momentos era el abuelo de las nenas y tratamos de recomponer la relación. ¿Cómo se siente uno cuando es víctima de lo que te pasó a vos? Mira, asco seguro, impotencia. Odio no sé por qué, no puedo tener odio. ¿Está bien? Pero sin potencia y vergüenza también se siente a veces. Ahora no, porque Claro. esto lo fui transformando en otra cosa que me di cuenta que no. Cuando yo hablé la primera vez, me acuerdo que iba al barrio de nuevo, donde yo me crié, y sentía que me miraban con lástima. Claro. Hoy veo que me miran con admiración de alguna forma y que también están conmigo luchando. Qué Gente bueno. que quizás nunca habló, gente que quizás nunca salió a las calles, pero está conmigo.
Qué bueno. Y eso, la verdad que me da energías y me dan ganas de seguir. A veces María. me dan ganas de tirar la toalla porque también hay ataques, Obvio. pero Obvio. seguimos adelante. ¿Cómo creo que dijiste que tu madre vive todavía, digo, cómo son los diálogos con respecto a eso que pasó? Ella te decía, no me daba cuenta, ella también era víctima de violencia de género por parte de él. Digo, ¿cómo sufrió tu madre todos esos años y cómo te lo pudo contar ahora? ¿Cuál es el diálogo que tienen con respecto a eso? Mira, mi mamá está bajo tratamiento, la verdad que está con mucha depresión. Ella sufrió violencia intrafamiliar, ella fue una nena cuando se casó con él. Tenía 14 15 años cuando lo 14. conoció, 15 cuando la casaron con él. Claro. Entonces, y a los 24 años, ella logró, 26 años más o menos, ella logró sacarlo de mi casa. Entre los 26 y los 28, perdón. Ah, 10 años después. Claro, más. Cuando yo cuento esto, fue un derrumbe para toda mi familia, porque la culpa a ellos le repercutió de Sí, alguna sí. forma y le sigue repercutiendo. ¿Cómo no lo vi? Lógico. ¿Cómo no me enteré? claro. Y bueno, no quiero hablar más de eso porque sí me voy Qué a largar loco. a No, llorar seguro, ahí, ¿viste? seguro. Porque Marita, me tocan a mis hermanos, mi mamá. permitime, No, Pablo. nada más sí que está la mamá y no. Y vos no cuando, corresponde. Marita, cuando vos le contaste todo esto a tu pareja en su momento, no sé, pudiste hacerlo, ¿qué te dijo? ¿Qué te No, dijo yo siempre fui soltera, así que, Ah, perfecto. Bien. que ¿viste? quizás es una de las consecuencias de sufrir abuso también. Abuso Claro, también. a eso era lo que Claro. te preguntaba yo en el Y más teniendo hijas comienzo. mujeres. Claro, ahí está. Claro. El Claro, problema claro. para relacionarse que te Con que hombres, queda, pero claro. es hombres, tremendo. sí, ni hablar. Ya le doy a Adrián, quería hacer una pregunta. Yo te preguntaba por tu padre, vos decís todo menos odio. En el caso puntual de tu abuelo, ¿viste? Porque los abuelos son como un tesoro en la vida de todos y creo que los tienen vivos, la mayoría los disfruta plenamente y los que no lo tienen el mejor de los recuerdos. Y de tu abuelo, ahora que no está, que murió, ¿qué sentís? ¿O cuando murió, fue un alivio? La verdad que siento miedo. Yo no puedo sentir alivio porque si bien se sentó un precedente acá en Mar del Plata, gracias a la lucha que yo vengo haciendo afuera de tribunales, pero también gracias a César Cibo, que es quien lucha desde dentro de judiciales. Claro. Pero yo estoy desamparada, sin medidas restrictivas, sin botón antipánico. Estoy muerta de miedo, no puedo sentir alivio todavía, porque tampoco se lo procesa y encima me dicen que lo llevan a un juicio por la verdad, pero en realidad no me lo dicen, porque están las dos vías todavía, o el juicio por la verdad o un juicio común. Claro. Están anunciando que van a un juicio por la verdad, es decir, que esa es la intención. ¿Cuál es la intención? La impunidad de los violadores. Exacto, que cuenten la Perdón, historia. el juicio por la verdad Ahí es donde está la impotencia. Es una Ni sublime si- idiotez. ni siquiera tiene que ir el acusado claro. a presenciarlo. Claro, es un juicio en Es- ausencia. es un Desde lo juicio en penal ausencia. no tiene ningún sentido. Una Es casi payasada. protocolar. Claro. Es como si la justicia dice, bueno, vamos a hacer todo esto para dejarla contenta a ella Claro. y que no moleste Es lo que más. pasó en España, por ejemplo, con represores argentinos, por ejemplo. Eso es, la justicia está dando ese mensaje. No sé si Obvio. coincidís, Marita. Decir, bueno, hagamos toda una pantomima de juicio, así ella no molesta más, se queda tranquila y listo, y el tipo que ni siquiera venga. Ese es el Exacto. mensaje de la justicia con el Insólito, juicio por ¿no? la verdad. Insólito. Perdón, que te decía antes que quizás por los bombos no se escuchó. Cuando falleció tu abuelo sentiste una especie de alivio. Esa fue la pregunta. Ella dijo que miedo. Perdón, sí, no entendí porque con los bombos no se escucha. Sí, alivio por la muerte de Guillermo y de Fidel, sí. Sentiste alivio. Lamentablemente, sí. Y culpa también. Ajá. Culpa por Culpa. sentir alivio. O sea, Ah. es Claro, horrible claro. ser víctima y sobreviviente porque tenés que estar lidiando con esto, ¿me entendés? Sí, de lo bueno, de lo malo. ¿Por qué Sentimientos me siento encontrados. aliviada? Pero a la vez es una muerte, ¿entendés? Es alguien que yo tendría que querer, es alguien que yo tendría que estar triste y sin embargo no estoy triste. Estoy aliviada y veía mucha gente sufriendo por eso. Entonces ahí está la culpa también. Claro, cuando pasan este tipo de Déjenme cosas. preguntar, porque la marcha está comenzando Bueno. aquí en Mar del Plata y es inevitable, ¿no? Porque la denuncia la haces a principios del 2021 y habían pasado lamentablemente varias marchas ya. ¿Cuál era tu mirada con respecto a estas marchas? ¿Participabas, no participabas? Mirá, yo la primera manifestación la hice acá, junto con un grupo de allegados y de amigos, y después empecé a salir a las calles y a conocer gente con la que me fui de alguna forma ayornando y amigando, y ahí nos fuimos entendiendo y comprendiendo. Acá tenemos a Romina Vergara también, que es la mamá de Brandon Romero,
y es con quien también formamos una amistad después de esto con el tema de tomando las calles de alguna forma y manifestando nuestro dolor y nuestra lucha, ¿no? Esa impotencia de los derechos que se nos son vulnerados día a día. Y así me pasó con varios. Allá atrás tenemos algunos compañeros también y compañeras de distintas causas, también de abuso, de violación, de distintos derechos vulnerados, con los cuales nos fuimos acompañando de alguna forma y siguiendo adelante con esto, asesorando, fijándonos a ver cómo nos podemos capacitar, a dónde podemos ir, cómo podemos ayudar a otros. Si no hacemos así, no podemos seguir. Es el único sentido que le encontramos a todo esto. Muy bueno. Porque la verdad que te da impotencia. Por supuesto. Nos condenan a perpetua estando en las calles exigiendo justicia. Exacto. Marita, te hago las últimas y te despido, así podés participar tranquila de la marcha. Hay un Ministerio de la Mujer. Sí. ¿Te acercaste, estás al tanto, pediste ayuda? Porque no tenés ni un botón antipánico, ¿no? Y uno de tus 3 violadores, que es tu padre, está libre. ¿Te acercaste ahí? Mirá, yo me acerqué a la Casa de Políticas de Género, que es la Casa de la Mujer de acá de Mar del Plata, en Alberdi, al 1518, en el cual primero, al principio, durante 3 meses estuve pidiendo el botón antipánico y no me lo dieron. Después de hablar con el perito, que me tocaba hacer por audiencia, por protocolo, que me la suspendió, pero me anotó en la lista y me dijo, bueno, en esta semana lo tenés, y dicho y hecho, en menos de 3 días ya tenía el botón antipánico. Y cuando voy a renovar el botón antipánico, la aplicación, hace poco, me dijeron que no, que necesitan la restricción de acercamiento, porque si no la justicia no se lo puede llevar preso. Pero en realidad lo que me hace el botón antipánico, dándome la aplicación y no sacándomela como me hicieron, y vulneraron más mi seguridad y mi derecho, lo que hace es que yo toco el botón antipánico y la policía viene en 2 minutos. Entonces resguarda mi vida y la de mis hijas, mi seguridad. Exacto. Que hoy no estoy segura, hoy me soltaron la mano, no me dieron la aplicación. Yo estoy pidiendo la aplicación del botón antipánico, nada más para poder llamar a la policía y asegurarme que esté. Exacto. Marita, muchas gracias por dejarnos escuchar tu historia. No, gracias a ustedes. Y fuerza, y te felicito por tu valentía, el coraje y ese dinamismo que tenés en todo lo que nos contaste. Muchas gracias, lo mejor, y cuida mucho a tus hijas también. No, muchas gracias. Gracias a ustedes y a César Sivo, que sigue esta causa. Exacto, que es tu abogado. Muchas gracias. Allí con el testimonio del día, con Marita en Mar del Plata. Y atención, en Florencio Varela están despidiendo al Nova, y ahora una caravana de amigos que lo van a despedir en moto, recordando que falleció hoy a la 1 de la tarde. Está Cristian Balbo, los amigos del Nova lo despiden de este modo. Hola, Cristian. Hola, Paulo. Por momentos el sonido es ensordecedor. Espero que escuchen bien, pero son las motos. Este homenaje a Nova, a Lautaro Coronel, que falleció en la jornada de hoy, aquí precisamente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Una cantidad muy importante de motos. Observen cómo hacen con sus caños de escape. Tuvieron que cortar por completo la avenida Calchaquí, ambas manos. Sonando ahora las bocinas y también este sonido de los caños de escape de cada uno de los motociclistas, amigos, conocidos del Nova, que han decidido efectuar este homenaje. También hay gente que está aplaudiendo, aceleran las motos, avanzan. Ahora están doblando en la calle López Vega. También está afectando el Metrobús en esta zona. Hasta recién estaba la madre y una de sus hermanas. Recordemos que el cuerpo ya fue trasladado a la morgue de Espeleta para efectuarle una autopsia a pedido de la fiscal Roxana Jiménez. Fíjense cómo van en sus motos, algunos en pareja, de a 2. En algunas motos hay 3 personas también. Ya avanzaron casi 200 metros con las motos. Dieron una vuelta por avenida Calchaquí y tomaron de nuevo hacia el Hospital El Cruce. Una cantidad muy importante de motos. Una imagen inédita, ¿no? Tengo presente una cobertura con un homenaje de esta característica. Fíjense ustedes. Sí. Son motos de distintas cilindradas. La mayoría con el casco colocado. Ahora veremos qué es lo que van a hacer. No tenemos claro cómo continúa el homenaje. Aplauden ahora entre todos. Aplauden, Bueno, aplauden. mucha gente, un chico muy reconocido. Un centenar de motos aproximadamente, escuchando su caño de escape, sus bocinas. Así han decidido despedirlo a este cantante de cumbia, al Nova, Paulo, a Lautaro Coronel, que fallece joven a los 25 años. Repetimos, la familia también está acompañando este
homenaje aquí sobre Avenida Calchaquí en pleno Florencio Varela, en donde hoy lamentablemente recibimos la noticia que había fallecido después de permanecer agonizando durante casi 10 días. Aquí exactamente. En el hospital de cuidados intensivos, el cruce de Florencio Varela. El vuelven a acelerar. El accidente fue el 24 de mayo, chicos, ¿no? 24 de mayo, exactamente. Estamos viendo cómo un grupo de personas... Por momentos el sonido es Sí, muy sí, fuerte sí, de sí. las motos. Bancanos un segundito. Estamos viendo innumerable cantidad de gente, Javier. Él sufre un golpe muy fuerte en su cabeza el 24 de mayo, cuando estaba con su moto sin casco y producto de este golpe en la cabeza no pudo recuperarse más. No. De hecho, estuvo en estado crítico desde aquel momento. Claro. Amiosis es, digamos, una de las palabras que utilizaron los médicos, y eso lo que quiere decir es que es un estado crítico con posibilidad de muerte, ya desde el comienzo. Pero bueno, había tenido algún ida y vuelta respecto de una leve mejoría. Muy joven, con un corazón sano a los 25 años. Una hija. Es tremendo el último posteo que hizo, ¿no? Sí, porque ahora lo vamos a ver, exactamente, porque... Es una familia muy humilde, ¿no? Muy humilde. Sí, él contaba que gracias a los shows y a lo que había vendido y demás, había podido comprar un terrenito para hacerse su casa y vivir ahí con su hija y, bueno, demás. De acuerdo al relato de algunos de los testigos de ese día, cuando estamos viendo lo que fue este siniestro, ¿no? No fue un accidente, fue un siniestro, y la diferencia siempre la remarcamos, por la subrayan aquellos especialistas en la Agencia de Seguridad Vial, que un accidente es cuando es algo inesperado, en cuestiones vinculadas al tránsito. En otros casos es cuando se puede evitar, o hay una conducción negligente. Los testigos indican que choca contra el auto, él venía en la moto, previamente a esto haciendo wheelie. Estaba en la calle. Sí, él tenía una costumbre, por supuesto que se grababa y demás. Yo vuelvo a repetir lo que dije hoy, estaba mal, hay que usar casco y hay que ser prudente, pero yo hoy me sumo a lo que es el respeto de su familia y de sus amigos y de sus fans. Y por supuesto que más allá del mensaje, esto no debe hacerse, no estoy parado todo el día en lo que vengo escuchando. Clases viales por todos lados. No corresponde, no se hace, pero me parece la que muerte, la familia está hoy esto bajo puede un clima pasar. hoy muy particular. Sí. Puede pasar, uno lo puede prevenir. Es como si no utilizamos cinturón a la hora de manejar. Y fue una imprudencia que él con 25 años sabía lo que hacía. Lo que yo no tenía tan claro, la popularidad de este chico, porque lo han despedido de las redes, personajes como el Polaco, como Elegante, como gente que comparte la música. Porque ¿no? era del mismo estilo de música, la 420, trap, ¿no es cierto? Y que ha tenido algunos temas que han trascendido muchísimo, no solamente en las radios, en los boliches, sino también a través de videos, ¿no? Pero una familia muy tema humilde. musical. La mamá vivía en una casilla. Había instalado una motorhome en la puerta del hospital para estar permanentemente informada respecto del estado de salud y para acompañar obviamente Él a era su albañil. hijo. Él era albañil también. Había trabajado como albañil. El último posteo que hace es del día 23 de mayo. El anterior Él sufre su accidente el 24. Exacto. Lo logré, me pude comprar el terreno. Acá se crea el palacio para mi hija, gracias a ustedes y a la música. Posteaba un día antes, porque este chico tenía también una hija. Además mostraba la foto de lo que había comprado. Exacto. Ahora después lo vamos a mostrar, lo tenemos nosotros. Exacto. La mamá, por supuesto, que se aferró desde un principio a la posibilidad de un milagro. El golpe había sido impiadoso y los médicos sabían que la situación era muy compleja. Que cayó y golpeó con su cabeza en el asfalto, quedó tendido, los vecinos no lo levantaron, esperaron a la ambulancia muy bien. Ahí está el motorhome donde su mamá hizo esta vigilia de tantos días. Se lo prestaron el motorhome. Y los médicos sabían que la situación era crítica. Ayer algunos presumían que estaba con muerte cerebral. Por supuesto que estar muerto cerebralmente no es estar muerto, ¿no? Porque hoy algunos periodistas de Cuarta justificaban que habían dado una noticia que no fue, porque este chico ayer estaba vivo, no estaba muerto, y se anunciaba que había muerto, y hoy casi como que primiciaban algo que no corresponde, porque ayer estaba vivo, pero los médicos sostenían, entre otras cosas, que al ser tan joven, su cuerpo funcionaba, pero no su cerebro, y que su corazón podía haber resistido mucho más tiempo, pero que era prácticamente imposible que él tuviera algún tipo de recuperación. Yo no sé si tuvo conciencia en todo este tiempo, creo que no. Tuvo fractura de cráneo y bueno, complicaciones obviamente a propósito muy de ese tremendo. golpe. Bueno, ya seguimos con este tema,
Y atención, tema de la tarde, 100 años de YPF en Tecnópolis. Después de 93 días vuelven a encontrarse, por lo menos en el escenario, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Doctor Pablo González. Ahí tenemos al titular de YPF, son los tres en el escenario y los tres que tendrán a su cargo distintos discursos. En primer lugar, quien conduce YPF, luego Cristina Fernández y cierra el presidente de la Nación. Buenas tardes a todos y todas. Señor presidente de la Nación, señora vicepresidenta de la Nación, señores gobernadores y gobernadoras de nuestro país, señores senadoras y senadores, intendentes, intendentas, diputados nacionales, señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional, familia de YPF, representantes de los trabajadores del sector petrolero y todos aquellos que trabajan día a día con nosotros para hacer más grande YPF y más grande nuestro país. Muchas gracias por estar. Tengo el indescriptible privilegio de ser presidente del directorio de YPF en los 100 años. Quiero agradecerles a todos los que han construido este acontecimiento, a los trabajadores y trabajadoras de YPF. Brevemente les voy a decir que hoy se cumplen 100 años desde que el presidente Hipólito Yrigoyen tomó una gran decisión, crear yacimientos petrolíferos fiscales. Unos meses después, el 16 de octubre de 1922, quien lo reemplaza en el cargo, el presidente Marcelo Torcuato de Alvear, toma una enorme decisión para el futuro de Argentina y de YPF, que es designar al coronel en ese momento e ingeniero recibido en la UBA, Enrique Mosconi, como director de YPF. A partir de ahí, YPF empieza a tener un crecimiento exponencial. Fueron 8 años de Mosconi como presidente de YPF. Para que todos tengamos una idea, ya en 1929 YPF tenía más de 1000 estaciones de servicio. En 1925 Mosconi había creado la refinería de La Plata o de Ensenada. Y como YPF sigue los vaivenes de la historia de la Argentina, cuando viene la década infame, Mosconi es perseguido y exiliado. Y se va. Con posterioridad, YPF a partir de la década del 40, fundamentalmente en la gestión del general Perón, crece. En 1949 se inaugura el gasoducto más grande de Sudamérica, concretamente en el mes de diciembre. Después, lo que todos sabemos, el golpe, en 1958 los contratos petroleros de Frondizi, su anulación en el 63 por parte de Ilia, la ley 17319 en 1967. ¿Y cómo será que YPF sigue los vaivenes de la historia de la Argentina? Que yo les voy a dar un par de datos. En 1976, la deuda de YPF era de 288 millones de dólares. En 1983, la deuda de YPF era de 4.600 millones de dólares. ¿Cómo será que YPF sigue la historia de la Argentina? Que YPF tuvo 42 trabajadores y trabajadoras desaparecidos. De esos 42 trabajadores y trabajadoras desaparecidos, 22 eran de la refinería, otros eran de Neuquén, otros de Salta, otros de Mendoza, otros de Santa Fe y otros de provincia de Buenos Aires. En 1983, con la recuperación de la democracia, YPF sigue siguiendo los haberes de la Argentina. El presidente Alfonsín busca inversiones, adhiere al Plan Houston y a partir de 1990 empieza el proceso de privatización. Concretamente en diciembre de 1990. En el 92
se crea la sociedad anónima de YPF, las 4 acciones, y empieza un proceso a partir de ahí de caída de inversión. Yo puedo dar 2 o 3 estadísticas que van a reflejar lo que significó no tener claro la discusión de 100 años que tenemos de si el petróleo es un commodity o es un bien estratégico nacional. Con la llegada de Repsol cayó la producción un 50%. Las reservas cayeron un 50%. La deuda fue de 4.595 millones de dólares a 3.000, se fue a 8.879 millones de dólares. Una situación que llevó a las provincias productoras a reclamar y exigir un cambio de timón. Y ahí es donde, en la opinión de muchos de nosotros, empieza una segunda fundación de YPF. En el año 2012, con lo que después significó la ley 26741, donde usted era presidenta de la Nación, nosotros trabajamos, yo tuve el enorme privilegio de ser senador de mi provincia y poder votar la ley, y el otro día recordaba que había sido hombre muy informante del DNU de intervención. ¿Qué pasó a partir de la ley 26741? De esa caída que les decía recién, entre el 2012 y el 2015 hubo un aumento del 16% en miles de barriles de petróleo. En materia de gas hubo un aumento del 25%. En cantidad de equipos de perforación hubo un aumento del 137%. En inversiones hubo un aumento del 96%. Un aumento del 96%. Y en definitiva, lo que habíamos recuperado era la gran potencialidad que le daba a la Argentina el descubrimiento del desarrollo de Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional del mundo. El otro día, en una charla con la vicepresidenta, yo le decía a Cristina, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos recuperado YPF en el 2012 y no hubiéramos recuperado Vaca Muerta? ¿Tendríamos ahora el debate de poder responder a la demanda de energía del mundo a través de un desarrollo que nos llena de esperanza? No podríamos, porque no sabríamos quién seguiría adelante con esa discusión de tener por delante un mero commodity o un bien estratégico nacional. Entonces, hoy estamos en una situación que podemos debatir y discutir el futuro energético de la Argentina con nuestra empresa YPF, así como lo soñó Mosconi, o así como lo soñaste vos en aquel 2012, cuando entre todos tomamos esa estratégica decisión. ¿Qué pasó entre 2015 y 2019? Porque seguía esa discusión entre el bien estratégico nacional o el mero commodity. Bueno, la producción cayó un 10% de petróleo, la producción de gas natural cayó un 9%, las reservas cayeron un 10% y las reservas de gas natural cayeron un 30%. Teníamos entonces, al principio de nuestro gobierno, una empresa endeudada en casi 7.000 millones de dólares. Teníamos con la pandemia una caída de las ventas del 75%. Teníamos nosotros en ese 2020 una pérdida de 1.000 millones de dólares. Me acuerdo cuando tuve el alto honor de que usted, presidente, me designe, la primera vez que me junto con nuestro CEO, Sergio Affronti, en quien le quiero agradecer todo el trabajo de nuestros YPFianos. La verdad que no sabíamos, teníamos un presupuesto que decíamos que era aspiracional. Teníamos caída de producción, teníamos caída de reservas, teníamos caída de venta, teníamos una compleja situación de una deuda que nos presionaba. Bueno, yo hoy les tengo que decir que después de 2 años, entre todos nosotros, bajamos la deuda 1.700 millones de dólares. Estamos
Estamos en niveles de 2015. Hemos aumentado la producción. Para que se dé una idea, y yo el otro día se lo comentaba, presidente, en Vaca Muerta cuando fuimos, el gas no convencional creció en un año un 100%. De 9 millones de metros cúbicos a 19 millones de metros cúbicos. El petróleo no convencional en un año creció de 38.000 barriles a 72.000 barriles. Es decir, venimos con un círculo de crecimiento que nos permite a nosotros debatir y discutir las cuestiones de la estrategia de este bien estratégico nacional. Tenemos por delante un futuro enorme, estamos invirtiendo en renovables, YPF Luz es la segunda empresa de renovables de la Argentina, tenemos 400 megas de energía eólica, hemos inaugurado hace pocos días el Parque Cañadón León y ahora con Axel vamos la semana que viene a poner formalmente en marcha el Parque de Azul, 400 megas de generación. Tenemos también, el año pasado, cuando nuestro gobierno dispuso confiar en YPF 500 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que solamente podía ser utilizados para la producción, y a pesar del problema que teníamos financiero, decidimos poner 100 millones de dólares en el primer parque solar, que se llama El Sonda, que ya empezó y está en San Juan. Es una inversión de 300 millones de dólares, y la podemos hacer porque tenemos los resultados que hemos informado a los accionistas y públicamente hace un par de meses. YPF se recuperó. YPF en el primer trimestre de este año ganó 26.000 millones, pero además YPF está en cada localidad de la Argentina. YPF a través de su fundación tiene un gran compromiso de responsabilidad social. YPF está en cada localidad donde los demás no van porque pierden plata, nosotros vamos. Nosotros vamos y la recuperamos con inteligencia, con trabajo y con el apoyo de cada uno de ustedes. Nosotros afrontamos las cuestiones de los problemas de la coyuntura. Recién le comentaba al presidente, a la vicepresidenta, cuál es nuestra estrategia para afrontar la demanda de gasoil que hay. Y le digo lo bueno de lo malo. Ha aumentado un 15% el consumo de gasoil en la Argentina. Y eso es no solamente por el tema del agro, es porque se incrementó el transporte, la actividad económica, porque la gente está consumiendo más. En un mundo que está reclamando energía. Los precios de ese commodity del mundo se han disparado y nosotros lo estamos afrontando. Somos el 55% del mercado. Les pedimos a los demás que nos acompañen también en este esfuerzo. Le pedimos también que este esfuerzo que hacemos con nuestra empresa de bandera lo acompañen. Nosotros lo estamos haciendo y estamos afrontando los problemas del crecimiento, que si no se hubiera tomado esa decisión que se tomó en el 2012 con la segunda fundación de YPF, hoy no lo podríamos hacer. Por eso tenemos por delante un enorme futuro. Tenemos por delante una gran discusión. Es cómo poner en funcionamiento esta herramienta fenomenal que es poder disponer de la energía para el crecimiento. Tenemos por delante el desafío del GNL, tenemos por delante hacer la segunda planta de Profértil, tenemos por delante seguir potenciando ITEC. ITEC, otro acierto de nuestro gobierno, nos llena de orgullo ir a ITEC, se nos llena el alma cada vez que vamos a ITEC. Tenemos 220 científicos ahí que están todos los días pensando en una nueva Argentina. ITEC está desarrollando herramientas novedosas. Roberto me está enseñando un montón. Yo recién le decía a Cristina y Alberto, le digo, estamos haciendo celdas y baterías de litio. Y los dos me decían, ¿y vos qué sabes de eso? No sé, me contó Roberto Salvareza, les digo. Tenemos YPF litio, tenemos un enorme potencial. Tenemos que celebrar estos 100 años de YPF. Tenemos que llenarnos de orgullo. Tenemos que tener el pecho bien en alto. Tenemos que decirnos a todos nosotros que tenemos un futuro enorme por delante para llevar adelante aquel sueño
de Enrique Mosconi, que todos los días nos obliga a esforzarnos. Muchas gracias a todos y todas. Ahora vamos a compartir con ustedes el spot publicitario por los 100 años de YPF. Nuestros viajes, nuestros suelos, nuestras charlas, nuestros Estamos trabajando en vivo desde Tecnópolis, 100 años de la empresa estatal YPF, y en minutos Cristina Fernández de Kirchner, luego Alberto Fernández, para cerrar el acto que por supuesto tiene el condimento político de la presencia del presidente y la vicepresidenta, que hace 93 días no tienen intercambio ni diálogo en la Argentina y hoy están sobre el mismo escenario. La empresa cumple 100 años, es Tecnópolis, es Villa Martelli, el lugar del hecho, y es la presencia de todos los funcionarios, más allá por supuesto del Gabinete Nacional, de distintas extracciones que forman parte de esta coalición, hoy con una profunda división entre los que avalan la postura del presidente, que a su vez empodera y avala al ministro de Economía, Martín Guzmán, y el sector kirchnerista representado, por supuesto, por Cristina Fernández. Ahí vemos la gran convocatoria, el escenario, los 3 discursos que están programados para el día de hoy. Habló el titular de YPF y habla Cristina Fernández. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, ¿cómo no estar acá y hoy? Acá en Tecnópolis. Y hoy, a 100 días de aquel decreto de Irigoyen y a 10 años de la recuperación de YPF para todos los argentinos. Yo venía pensando, ¿no? O sea, pocas cosas más nuestras que esto. Y venía pensando, porque tuve una hora de viaje, así que tránsito insoportable, pero es buena señal. Y venía pensando en que de esto, de cosas como estas, se trata la política. No son promesas de futuro mejor, no son eslogan ni marketing. Si yo me pongo a pensar en Vaca Muerta y en todo lo que puede producir, debo pensar que esa política no la construimos ahora, la construimos el día que volvimos a recuperar YPF. Porque, como bien decía Pablo, y reflexionaba, que no hubiéramos estado acá por empezar, porque festejamos 100 años de YPF, pero YPF había dejado de ser Argentina, se desnacionalizó allá por el año 1997, 1998. Yo recuerdo que Néstor, ¿te acuerdas de aquel hermoso libro con Torcuato Di Tella, después del derrumbe? Ahí hacía un diálogo muy impresionante, Néstor, donde hacía una clara diferenciación de lo que fue el proceso de privatización de desnacionalización, que son 2 cosas diferentes. Esto para que no piensen que los peronistas o los kirchneristas estamos contra todo lo que sea privado y solamente queremos al Estado y nada más que el Estado. No, de ninguna manera. Con la privatización de YPF, las provincias argentinas pasaron a tener participación. Las petroleras, por supuesto, las que estábamos nucleadas en los FEPI. Era un 24% de todo el capital de YPF que pertenecía a las provincias. Me acuerdo que la provincia de Santa Cruz, como Mendoza, como Neuquén, habían recibido una participación importante con los bonos hidrocarburíferos porque éramos las más productoras. Íbamos a tener 3,90, 93, 98 del capital de YPF, una sola provincia. Y me acuerdo que nos rotábamos el director entre las provincias y a Néstor se le había puesto en la cabeza, porque si llegabas al 5%, te correspondía un director a vos y no tenías que compartirlo con nadie. Y al tipo se le puso que Santa Cruz iba a tener el 5% para tener un director y poder incidir en las políticas y en las decisiones del directorio. Y bueno, se quedó con lo que había recibido
de los bonos hidrocarburíferos. ¿Y saben qué hizo? Empezó a comprar acciones de YPF en la bolsa de Nueva York. En la bolsa monstruo. ¿Y con qué lo compraba? Con los dividendos que obtenía como provincia, producto de su participación en YPF. Además de lo que le daban los bonos de otras compañías extranjeras, inclusive, que había comprado. Estaba en eso de buscar el 5% el tipo cuando, ¿qué pasó? En el año 98, YPF, que también, el Estado Nacional, que tenía participación del 20 y pico también, si mal no recuerdo, y tenía lo más importante, la acción de oro. Con esa acción de oro vos podías decidir las políticas, lo que se hacía y lo que no se hacía. Con lo cual, si bien no tenía mayoría ni el Estado ni las provincias, con la acción de oro había control político. Bueno, ahí se desnacionalizó YPF y las provincias tuvieron que vender sus acreencias porque si no hubieran quedado absolutamente descapitalizadas. Para que tengan una idea, me acuerdo que, ¿te acordás, Zanini, no? Las acciones se vendieron, las provincias las vendimos a 44 pesos, 44 dólares más o menos, ¿no? Y a los 2-3 días ya estaban en 19 dólares. Para que vean ustedes lo que son los movimientos especulativos. A 44 dólares aproximadamente se vendieron y a los 2 días estaban a 19. Bueno, moraleja, armó un gran fondo con todo eso, que bueno, que después fue la única provincia que guardó la plata, todas las demás se la gastaron. El único que tuvo problemas, por supuesto, fue el que había guardado la guita. Es increíble la República Argentina, no, maravillosa. Pero bueno, nada, la construcción política con dificultades siempre. Tecnópolis, lo charlábamos recién con Alberto y con Parrilli, que estaba con nosotros. ¿Saben cómo nació esto? En realidad Tecnópolis iba a ser 2 fines de semana después del Bicentenario sobre la Figueroa Alcorta. Íbamos a poner unos escenarios móviles. El Bicentenario había explotado Buenos Aires, estábamos súper orgullosos y entonces nos abocamos a construir Tecnópolis. Pero el entonces jefe de la ciudad, no nos dio la autorización. ¿Qué hicimos? Esto, Tecnópolis, que todavía está presente. Y de esto se trata. Ante la adversidad, pecho, coraje, y vamos a hacer algo más y mejor. Como le pasó a Irigoyen, ustedes saben que Irigoyen mandó un proyecto de ley para crear YPF al Parlamento y controlaba la Cámara de Diputados nada más, pero las provincias eran conservadoras y los conservadores 3 años estuvo con el proyecto de ley esperando que se lo aprobaran. No, ¿qué hizo? Decreto. La historia se construye también frente a las adversidades. Esta es la historia, ¿no? Y venía pensando en eso y en esta crítica permanente que hay, ¿no? De que no hay una dirigencia política, se impugna la política in totum, Alberto, que no hay gente que piense en lo estructural, que está todo mal, que nunca se hizo nada en 30, algunos dicen 40, otros los que quieren, otros dicen 70, otros dicen en los últimos 100 años. Según tu posicionamiento ideológico le das 40, 70 o 100. Y así podemos seguir, es así. Bien. Y vos sabés que venía leyendo un artículo que escribió, no lo conozco, Lucas Arrimada, dicen que es un profesor de la UBA de Derecho. Y dice que, me gustó mucho lo que escribió porque, una nota de opinión, gobernar no es sacarse selfies en reuniones, banalidad del mal, narcisismo chico y gestión pública. Lo leo, es cortito. La clase política piensa en eslogan, que es cierto eso, con punch, pero no puede superar la retórica vacía, la autoafirmación muchas veces patéticas, likes y retweets como estrategia hacia la nada cortoplacista, hacia el abismo del descontento social y los problemas estructurales. Tiene razón en cierta manera en lo que dice el artículo, pero cuando uno prende la televisión y escucha que nadie hace nada y gente que destila odio contra la política como si no hubiera sucedido nada en nuestro país en los últimos 30, 40, 50 años,
Yo me he permitido hoy traer un pequeño videíto porque creo que algunos problemas estructurales de la Argentina los abordamos y los habíamos solucionado. Los habíamos solucionado. Si me permiten, un videíto dura 1 minuto 56. No chiflen ni digan nada, escuchen atentamente, no se enojen, por favor, se los pido. Por favor. Conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana. Bueno, hola, ¿qué tal? Aquí está la estrafalaria africana subsahariana. Yo creo que nadie, sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, conservador, radical, macrista, puede negar que desde 1983, vamos a cumplir 40 años de democracia el año que viene, el principal problema estructural que tenía la Argentina era el peso de su deuda externa y todos los condicionamientos en torno a esa deuda. Y digo esa fecha porque hasta el golpe de 1976, Perón había pagado el último cachito del Fondo Monetario cuando le tocó ejercer su tercera presidencia, se había ido el fondo, y la deuda era algo así como 5.000, 7.000 millones de dólares. El gran drama comienza con la dictadura, por donde se lo mire, desde los derechos humanos, desde el endeudamiento, desde el cambio de matriz de acumulación económica de la República Argentina, que pasa de un modelo industrial y de trabajo a uno financiero y de especulación. Pero bueno, esto recibe la democracia, 45.000 millones de deuda en moneda dura, claro. Esto fue un inmenso condicionamiento para el Estado y también para las empresas, en definitiva, y también para las familias. Yo lo escuchaba recién decir que porque éramos muy estrafalarios no habíamos endeudado a la República Argentina. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y como si no lo relacionara, decía que tampoco las empresas se habían endeudado. Y como si no tuviera relación, también decía que las familias tenían un bajísimo nivel de endeudamiento. ¿Y por qué? Porque además en esos 12 años y medio en los cuales no nos endeudamos, además comenzó un proceso de industrialización y de mejora de los salarios que llevó a que de punta a punta, 2003-2015, los salarios de los argentinos crecieran 78 puntos. 78 puntos crecieron los salarios
que por supuesto cayeron 20 en los 4 años posteriores. Y las empresas tampoco tenían endeudamiento. Casualmente, porque además había habido una tarea de mucho consumo en la República Argentina y de mucho crecimiento para todas las empresas. Y además, en ese momento llegamos también a una participación de los trabajadores en el Producto Bruto del 51% sobre el 49% que remuneraba capital. Yo sé, no, si no lo digo para que aplaudan, no lo digo para que aplaudan, digo para que pensemos lo que hicieron. Lo que hicieron. De esto no va a escuchar nadie nada en la televisión. No le van a preguntar nada a nadie. Nada a nadie. Yo puedo admitir, es cierto que no pudimos solucionar el problema ni de la inflación ni de la economía bimonetaria. Pero lo cierto es que entre el 2014, que había habido una devaluación, allá por enero del 2014, y llegamos a un 38% de inflación, al año siguiente, en el 2015, Alberto, llegamos a el 26,9%. No son números del INDEC, para los que me escucharon en Chaco. No son los del INDEC, son los del Instituto de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, esa reducción de 11 puntos está medida por el macrismo, por el ingeniero Macri, en la Ciudad de Buenos Aires. Yo puedo admitir que cuando hay una remuneración fuerte al trabajo del 51 y el 49 del capital, tenemos tensiones inflacionarias. Pero bueno, yo creo que debemos definitivamente centrarnos en que gobernar es también administrar esas tensiones y hacerlo en favor de las grandes mayorías. Porque yo digo, el que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, yo le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza. Pero acá en la Argentina, salvo en los cementerios, siempre en todos lados hay y más o menos me dice ahí uno, no. Respetemos a los muertos, por favor. En los cementerios hay tensiones y conflictos. Esta es la situación de endeudamiento y que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un endeudamiento en moneda dura, debíamos únicamente el 8% en moneda dura, en el marco de una economía bimonetaria, el mercado te está midiendo todo el tiempo los vencimientos que tenés, sea para el Fondo Monetario Internacional o sea para los tenedores de bonos privados, y te mide con las reservas que tenés en el central, especulación, corridas, etcétera, etcétera. O sea, hay razones de administración del Estado también para que el endeudamiento en moneda dura no sea bueno, sobre todo cuando además es solamente producto del carry trade y la especulación financiera. ¿Por qué digo esto? Porque con defectos, con errores, por ahí con modales que a muchos no les gustaban, los argentinos, nuestro espacio político, en esos 12 años y medio, había encontrado la forma de desendeudar a la Argentina. Habíamos creado con las reservas del Fondo Central. Es más, terminamos pagando deuda Bodén 12. ¿Qué es el Bodén 12? El Bodén 12 es el corralito. El Bodén 12 que pagamos miles de millones de dólares en el año, como su nombre lo indica, hace 10 años también. Mira, fíjate, recuperamos YPF y además le pagamos el corralito a la Primera Alianza. Yo sé que los millennials no deben saber qué es el corralito porque recién habían nacido. A los jóvenes millennials les cuento. Se les quedaron a los argentinos con todos los ahorros en pesos en los bancos. Nadie podía sacar nada. Se pudrió todo. La gente salía a la calle, cayó el gobierno. El de Alfonsín había terminado antes también porque había habido una corrida, porque no se contaban con los dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda externa. Miren ustedes cómo se vinculan las crisis institucionales con las crisis de deuda. Habíamos dado respuesta a esto. Y además,
en el año 2012, cuando se produce la crisis energética, y por primera vez en el año anterior, en el 2011, nos convertimos en importadores netos de petróleo y gas. YPF, por supuesto, en manos de Repsol, en manos no solamente privadas, en manos extranjeras. Y fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Porque del año 1997 hasta el año 2002-2003, que empiezan nuestras políticas de empoderamiento, nuestras políticas industrialistas, nuestras políticas de agregar valor, de científicos, etcétera, etcétera. Hasta ese momento, los dividendos que se repartía YPF promedio año a año era 490, 480 millones de dólares. A partir del año 2002-2003 hasta el 2011, triplicaron los dividendos. YPF Repsol llegó a constituir el 50% de los dólares que se giraban al exterior como dividendos y utilidades. Pero curiosamente, con nosotros habían triplicado la rentabilidad, triplicado las ventas, pero habían caído, como indicó el presidente de YPF, las reservas, los pozos de petróleo, la exploración, la producción, todo había caído. Lo único que había subido exponencialmente y por precio además de consumo, era lo que le vendían a la gente, que ahora sí tenía poder de compra y de consumo. Y curiosamente digo porque mientras duró la convertibilidad, que YPF estaba privatizada, mientras duró la convertibilidad de la economía dolarizada, claro, en la Argentina hubo un proceso brutal de desindustrialización, entonces no era necesario gas. Llegamos a venderle prácticamente a precio de regalo a Chile el gas. Esto no lo denuncié yo me acuerdo de haberlo leído allá por los 90 en el diario de Julio Ramos, ámbito financiero. No lo leí ni en Granma, ni en página 12, no, lo leí que decía que le vendíamos, ni me acuerdo ya la cifra, pero creo que era $2, $3 y pico el BTU, y resulta que del otro lado a consumidores residenciales y a consumidores comerciales e industriales se lo daban a cifras tremendas. Bueno, es entonces cuando tomamos la determinación. No fue una decisión ideológica, no fue una decisión dogmática, fue una decisión realista. Recuperar la soberanía hidrocarburífera para los argentinos. Mamita, la que se armó, me acuerdo. Debo decir que los radicales votaron, la mayoría de los radicales votó la ley, pero me acuerdo, miren, acá tengo una tapa, mira Alberto, miren, ¿la ven? Nación. Expropiarán el 51% de YPF y España amenaza con represalias. Acá estoy yo de espaldas. Ay, me estás vos, Guado, con bigotes todavía acá. La presidenta le dio un portazo al mundo. Le dio un portazo al mundo. Clarín. No, este es Tiempo Argentino, perdón. Expropian YPF. El 51% será del Estado. A diferencia, página 12 puso Argentina, YPF, la bandera, Tiempo Argentino, YPF vuelve a ser Argentina, lo que era realmente. ¿Y por qué ponían expropia, expropia, expropia? Porque vos te debes acordar, Alberto, Clarín había lanzado, empieza la fase expropiatoria del kirchnerismo. Habíamos ganado las elecciones, la reelección, por una amplísima mayoría. Solamente Perón tuvo más votos, lo cual me llena de orgullo. Y sí. Y Clarín comienza entonces a decir, comienza la fase expropiatoria del kirchnerismo. Querían convencer que les íbamos a sacar todo por todo, para colmo
alguien había gritado en un acto en Rosario una vez, vamos Cristina por todo, y yo le dije, bueno, sí, vamos. Bueno, a partir de ahí dijeron, esta viene. Mentiras. Sabían que era imprescindible recuperar la soberanía hidrocarburífera para tener un proyecto de país. Pero bueno, no me quejo. Son los riesgos que se tiene. Pero mira, no importa, porque yo digo, los que le negaron el voto a Irigoyen de YPF, no se acuerda nadie de ellos. Y hoy acá estamos recordándolo a Irigoyen y a YPF. Así que yo creo que tenemos que entender que las decisiones que responden siempre a los intereses de las grandes mayorías encuentran muchas críticas, muchos escollos, muchas zancadillas, pero créanme que es indescriptible la sensación y los sentimientos que uno experimenta cuando siente que ha cumplido con un deber. Y yo siento que he cumplido con el deber de devolverle a los argentinos YPF, Vaca Muerta y todo el inmenso potencial. También quiero decirles que... A mí me dijeron papelitos que no me tengo que olvidar de cosas. Bueno, claro, porque junto con la recuperación de YPF, también fundamos y creamos ITEC, que es YPF Tecnológica, cuya sede está en Berisso. Fue una de las últimas inauguraciones, creo, que hicimos allá por el 2015. De acá lo veo a mi querido amigo y compañero, excelente científico, Roberto Salvareza, un gran científico, un gran compañero. Y me acuerdo que inauguramos ITEC, que es una creación, es la empresa tecnológica de energía más importante del país en asociación con el CONICET. Ahora están liderando un estudio y un proyecto de H2 hidrógeno, sobre hidrógeno. Creo que esto es un poco el valor agregado que le dimos a la YPF recuperada. Ciencia y tecnología para seguir agregando valor y soberanía a nuestro país. Y creo que, por ejemplo, lo que viene, siempre dicen que el futuro, bueno, siempre nos hablan del futuro. Yo digo que para el futuro se construye en el presente. El futuro no se construye únicamente porque apelemos o enunciemos verbalmente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, se construye todos los días. Yo tengo una gran esperanza en que Argentina se convierta en una gran productora de energía para un mundo que lo necesita. Pero esto no es magia. Ya saben que yo no creo en la magia. No es magia. Nada de lo que hicimos fue magia. Y esto tampoco. Tampoco creamos mágicamente que nos vamos a salvar porque vamos a tener 33.000 millones de dólares de exportaciones de vaca muerta. Porque si al mismo tiempo que tenemos esa exportación no cuidamos los dólares, o tenemos festival de importaciones, o de repente no impulsamos que quien ha ganado la provisión de los caños del gasoducto que vamos a hacer de Néstor Kirchner, que dicho sea de paso, se hace con el 25% del aporte solidario que sancionó el Congreso de la Nación, cosa que me llena mucho de orgullo. Tenemos también que comenzar a exigir, porque quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia que también estaba en manos del Estado. Pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá con línea de producción para hacerla acá. Muchachos, no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en la Argentina. Se han ganado fortunas en la Argentina. El balance, Alberto, del 2021 les triplicó
lo del 2020. Y es una industria muy importante, Alberto, porque es una industria que es insumo difundido para toda la economía. Son las chapas de la industria automotriz, de la metalmecánica, es la chapa de la construcción, es la chapa de los artefactos eléctricos, lavarropas, heladeras, etc. El valor difunde a toda la cadena. Entonces, si los preferimos por ahí a compradores extranjeros, pidamos que entonces esa línea de producción para los caños sin costura de gasoductos la traigan acá a la Argentina. Todavía tienen un horno apagado, que se apagó en la época del macrismo. Yo me acuerdo, lo veo acá Axel, cuando era el representante de ANSES en el directorio de Siderar, y logramos, discutiendo, charlando, bien, logramos que duplicaran el horno de colada continua y entonces duplicaran la producción. Y la verdad que tenemos que ir a esas cosas, porque no vamos a hacer solamente este gasoducto, Néstor Kirchner. Si tenemos la reserva que tenemos en materia de gas, si además frente a Mar del Plata, si además yacimientos que se han descubierto en el sur, en Santa Cruz, en la zona norte, en la zona sur de Santa Cruz, vamos a hacer muchísimos gasoductos, como el gasoducto que hizo la Total, también durante nuestra gestión, que cruzamos 2 veces. Nuestra gestión cruzó una vez, ya estaba cuando llegamos nosotros, ya había un gasoducto de Tierra del Fuego, pero nosotros, la Total, tiró la segunda línea de gasoducto y en Vega Pléyade, que recién se empezó a explotar en el año febrero del 16, pero eso lo hicimos durante nuestra gestión, con la gente de Total. Sí se puede, pero hay que sentarse, no como amigos, hay que sentarse como pidiéndole que devuelvan algo de lo mucho. No le estamos pidiendo ni que regalen, ni que pierdan plata, nadie le pide a nadie regalo, porque si yo fuera empresaria tampoco lo haría. Yo siempre tengo una máxima, no le pidas a los demás lo que vos no harías en el lugar de esa misma persona. No falla nunca eso. Permite identificar correctamente qué comportamiento adoptar. Entonces, necesitamos eso para que esto no sea solamente una apelación y tenemos que cuidarlo, porque además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, que no significa ni pelearse, ni nada, pero significa que es necesario y que la sociedad sepa además el esfuerzo que tenemos que hacer y que tienen que hacer, porque les ha dado mucho la Argentina a muchísima gente, o no a tanta, en realidad, no a tanta. Pero bueno, nada, quería hacer estas reflexiones no porque me considere ni la más inteligente, sino porque viví 8 años o 12 años y medio, más los 12 de Santa Cruz, en donde muchas veces creemos que las cosas se hacen solamente por una cuestión de suerte, de magia, no. Todo es producto de un enorme esfuerzo, de un inmenso esfuerzo, sacrificio y jugar siempre a los intereses de las grandes mayorías. Lo vi a Néstor quemar su vida en eso. Así que sé de qué se trata y cómo hay que hacerlo. Pero bueno, nada. Para terminar, así le dejamos la palabra al presidente. En estos momentos se está llevando a cabo una movilización del Ni Una Menos. Toda mi solidaridad con las mujeres, las que sufren violencia física. Pero déjenme decirles que siempre, antes de la violencia física sobre las mujeres, siempre hay primero una violencia simbólica, la de la palabra. Y créanme que como la primera presidenta mujer de este país puedo dar cátedra acerca de violencia simbólica. Pero claro, nunca es comparable con la física, aunque algunos se pudieran por ahí, pero bueno. Nada, quería terminar de esta manera y decirle a todos que tengamos fe
que tengamos mucha esperanza en nuestras propias fuerzas. Nadie va a regalarnos nada. Tenemos que construirlo con esfuerzo y con sacrificio y con enorme solidaridad, sobre todo para los que menos tienen en nuestro querido país y patria. Gracias a todos y a todas. Finalmente, y en el cierre de este acto celebración por los 100 años de YPF, escucharemos las palabras del presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todos. Gracias, querido Pablo, por tus palabras, por invitarnos a tu fiesta. Gracias, Cristina, por tus palabras también. Hoy tengo un privilegio singular, que es que me toca ser presidente cuando YPF cumple 100 años. Con lo cual, YPF no es una empresa cualquiera, es una empresa señera, es la empresa que está a la cabeza de la industria argentina. Feliz cumpleaños, YPF. Feliz cumpleaños a todos los hombres y mujeres que trabajan en YPF. Hace 40 días atrás viajamos con Pablo, con Axel, a Vaca Muerta, y allí anunciamos el comienzo de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que es una construcción muy importante, es algo definitivamente muy trascendente, porque es algo que nos va a permitir que mucho de ese gas que hoy existe en Vaca Muerta pueda llegar al centro del país, pueda distribuirse en el centro del país y pueda la Argentina lograr, en un primer momento, el autoabastecimiento de gas que eso significa. Y en verdad, ese día se conmemoraban los 10 años del día en que YPF volvió a estar en manos del Estado Nacional. En los tiempos que uno vive, uno advierte cuál es la trascendencia de tener una empresa de las características de YPF para pensar y garantizar el desarrollo de la patria, simplemente. Yo creo que eso lo tuvo muy en claro don Hipólito Yrigoyen. La verdad, fue el primer presidente de un movimiento nacional y popular que tuvo la Argentina y que tuvo que confrontar también con los sectores conservadores que entonces, hoy, existieron y existen. Tuvo a lo largo de su vida YPF a un director general, que era un general y que era un ingeniero, que se llamaba Enrique Mosconi. Mosconi fue durante 8 años director general de YPF. Y en su gestión se ampliaron enormemente todas las tareas de exploración y de extracción, y fue quien construyó la gran destilería en La Plata, que hoy tiene YPF. Esa destilería, el día en que YPF dejó de ser del Estado, cambió su nombre. Se llamó Complejo Químico Ensenada. Ahora resulta que hablaba con Pablo antes de tener este encuentro. Resulta que mañana, precisamente, se cumple un aniversario de la muerte del general Mosconi, que falleció el 4 de junio de 1940. Así que, en honor al general Mosconi, querido Pablo, yo te pido que YPF vuelva a llamar a ese complejo petroquímico con el nombre que siempre tuvo y que nunca debió dejar de tener, que se llame Petroquímica General Mosconi. Es seguramente el mejor homenaje que podemos hacerle a un general y a un ingeniero que fue trascendente en el desarrollo de YPF. Acá se han dicho todas cosas muy importantes. Como verán, traje un discurso
preparado, pero me parece que bien vale la pena sumarme a las reflexiones que he escuchado, todas muy valiosas, sin ninguna duda. Nosotros hoy, que celebramos 100 años del nacimiento de YPF, estamos muy felices porque YPF tiene resultados realmente muy buenos, muy buenos. Tenemos récords de producción y de gas y de petróleo como hacía años que YPF no mostraba. Para el 2030 estamos calculando que podremos extraer 140 millones de metros cúbicos por día de gas. Dense cuenta el futuro que tenemos. Y que podríamos llegar a producir hasta 700.000 barriles de petróleo para ese entonces. En un mundo, estoy hablando solo de Vaca Muerta, esa segunda reserva de gas y de petróleo no convencional. En un mundo que está demandando energía y que se ha dado cuenta el valor de esa energía. Y en realidad, a nosotros nos pone muy contentos, nos hace muy felices lograr estos resultados y obviamente que vamos a seguir apostando al crecimiento, al desarrollo de la producción, de la exploración de YPF. Y además, celebro que en YPF, en esta gestión, haya también salido de la idea original de YPF, la idea que le dio históricamente vida, que es pensar en los combustibles fósiles y empezar a pensar en las energías renovables y empezar a estudiar el litio y que en ITEC estén pensando en hacer baterías de litio, que es agregarle valor al litio que traemos, que sacamos de la segunda reserva de litio que existe en el mundo, que es la Argentina. Y me alegra también que estemos pensando en desarrollar hidrógeno verde, porque cuando estuve en Europa, Scholz y Macron, de lo único que me hablaban era de cómo podíamos producir hidrógeno verde para venderles. Y veo ahí una extraordinaria oportunidad. Y así, del mismo modo que Cristina hace 10 años, un día dijo basta, y dijo apostemos al crecimiento y al desarrollo de YPF, y tratemos de ser autosuficientes en materia energética, lo mismo quise yo. Exactamente lo mismo. Y si tenemos estos resultados es porque apostamos a eso. Exactamente a eso. Ahora, yo celebro francamente que YPF hoy en día sea una extraordinaria herramienta de política económica para poder transitar este tiempo y poder manejar los costos de la energía dentro de un país como la Argentina. Si no fuéramos los que manejamos esa herramienta, otros manejarían esa herramienta con los beneficios que recién señaló Cristina en su discurso. Yo lo celebro, pero también tengo que decir que YPF esté en manos del Estado no es garantía de nada, porque no todo es lo mismo. En política no todo es lo mismo, no todo es lo mismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que puede haber una YPF del Estado en manos de los que llaman estrafalarios a los que no quieren endeudarse. Puede existir que ese YPF queda en manos de los que piensan que es estrafalario que uno no quiera endeudarse. Yo estaré muy confundido, pero yo aprendí que eso es responsabilidad. Gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad. Y claro, como bien dijo Cristina, gobernar es administrar la realidad, y en la realidad, acá y en cualquier lugar del mundo, hay tensiones y conflictos. Claramente es así. Alguna vez hablamos con Cristina hace muchos años, cuando yo te regalé un libro que se llamaba En torno a lo político. El libro era de
de la mujer de la Cló. De Chantal Mouffe. En torno a lo político. Que era una charla que teníamos con Cristina por aquellos años, cuando recién Néstor había llegado al gobierno, y de qué significaba la política. Y ese libro básicamente lo que plantea es algo que repetía Cristina. Sí. Yo fui el impulsor. No, pero es que en realidad el libro plantea lo que ocurre en los hechos. Miren, en toda sociedad hay intereses que entran en tensión y la política significa resolver qué intereses se quieren defender. Hay quienes quieren defender los intereses populares, hay quienes quieren defender los intereses de unos pocos. El Estado, que el Estado sea dueño de YPF, si eso es gobernado por quienes queremos cuidar y proteger a las inmensas mayorías populares de la Argentina, YPF va a tener un sentido. Pero si lo que se quiere en YPF o la YPF estatal está funcionando bajo la lógica de un gobierno que piensa que en Argentina sobran más de 20 millones de argentinos, el resultado será otro. Y digo esto porque entre el año 2015 y el año 2019, YPF fue cediendo su espacio en el mercado en favor de otros. Y entonces, en ese tiempo, soy un abogado, por lo cual tengo que escribir estas cosas para recordarlas. Declinó la producción de gas todos los años. Declinó la producción de petróleo cada año. Cayeron las reservas de gas y de petróleo para el país, porque dejaron de explorar. Cayó la participación en el mercado de gas no convencional, donde teníamos la segunda reserva del mundo. Cayó a casi la mitad la inversión que se hacía para explorar y explotar esos yacimientos. ¿Y qué fue lo único que creció en YPF? Ya adivinaron, la deuda. La deuda. Gobernaron la YPF con la lógica con la que gobernaron el país. Por eso dicen estas cosas. Por eso plantean las cosas de este modo.